El 18. Nosotros terminamos el 18. Nos queda esta semana y 2 más. Por eso es que es importante ya esta semana salir de reto 2 y reto 3. Para la otra semana salir de reto 4 y en la otra salir de reto 5 y que nos quede esa semana de colchón por si alguien necesita más tiempo. Pero de aquí ya no me puedo pasar porque yo tengo que registrar las notas, muchachos, para que Académica determine quiénes pasan a ciclo 2. O sea, porque ustedes tienen una semana de matrículas o 2, si no me explico. Bueno, muchachos, un requisito de software define una función que el programa que va a construir debe proporcionar para contribuir a solucionar un problema real en un contexto real. Por ejemplo. Entonces, muchachos, en las áreas de trabajo de desarrollo de software tenemos dos grandes grupos de personas. El primero son los stakeholders. Los stakeholders básicamente son personas que levantan la necesidad. O sea, por ejemplo, es una persona que busca proyectos o busca solucionar cosas. Por ejemplo, no necesariamente tiene que saber de sistemas. ¿Sí? Es una persona que no necesariamente tiene que saber de sistemas. Por ejemplo, si hay alguien en un supermercado pequeño, digamos de un supermercado de barrio, donde la señora hace cuentas con un papel y ahí se van dando cuenta que como que hace falta plata, pero no se dan cuenta por qué. Un stakeholder detectaría ese problema y le ofrecería a la persona, vea, yo le puedo a usted ofrecer un sistema de cómputo el cual usted pueda registrar todo lo relativo a la actividad que tienen en el supermercado. Entonces, esa persona ya se encargaría allí de elaborar cuáles son los requerimientos de eso, ¿listo? Entonces, básicamente, mira qué funcionalidad debería tener un sistema de facturas. Pues le dice, vea, yo debería de poder ingresar mediante un código de barra lo que vendo, poderlo registrar, que imprima una factura a la persona y que se almacene en el sistema la compra. Luego, pues también necesitaría de pronto que cuando me traen 100 bolsas de leche, poder anotar que llegaron 100 bolsas de leche del PIN, o poder anotar que llegaron tanto de arroz. Y de así llevar un mayor control del inventario que se tiene en el almacén. Y algunas características de calidad que debería tener el software, por ejemplo, ¿no? Que debería de tener pues interfaces fáciles de usar, que debería de tener por ejemplo, que la base de datos esté protegida, debería de tener un login para evitar que no cualquier persona entre y haga daños y ese tipo de cosas. Debería tener backups por si acaso el computador se daña y pues no se vayan a quedar sin la información y así. Bueno, luego viene, muchachos, lo que hacemos nosotros como desarrolladores. Es básicamente, bueno, vamos a levantar eso en algo que se llaman requisitos de software. Esos requisitos de software son aquellas necesidades que se necesitan codificar. Por ejemplo, necesito codificar un módulo que lleve los inventarios. Necesito codificar un módulo que se encargue de la facturación. Necesito un módulo que se encargue digamos, de los usuarios. Necesito un módulo que me genere reportes. No, necesito un módulo que genere el formato de la DIAN. Y así. O sea, uno puede encontrar varias cosas ya aterrizadas a nivel de computación. Y algunas restricciones que hay. Por ejemplo, la información debe ser ingresada manualmente. El sistema no puede adivinar. Y lo otro es que debería haber previamente una información ya almacenada. Porque pues vamos a arrancar el sistema ya cuando el negocio está trabajando. Entonces, digamos que son muchas cosas que hay alrededor del software. Entonces, muchachos, entonces, para eso vamos a hablar de una, y aquí los meten un poco que es ciclo 2. Esto es algo que se llama un requerimiento de software. Básicamente, esto se llama una historia de usuario. Eso se llama una historia de usuario. Entonces, esos requerimientos, esto no vamos a meternos todavía con historias de usuario porque eso ya es de ciclo 2. Entonces, ¿qué pasa? Propósito, calcular, entonces, miramos código, la codificamos. Calcular la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano de 2 dimensiones. Parámetros de entrada. Entonces, la coordenada X, la coordenada Y
y la coordenada del primer punto X, la coordenada del segundo punto Y, la coordenada del punto iniciales y la coordenada del punto final. Y bueno, yo sé que estas son las coordenadas, son de tipo entero y no tienen ninguna restricción. La distancia es la distancia de la línea recta entre un punto inicial y el punto final. Eso es un flotante, ya saben que eso se va a calcular como la raíz cuadrada de x sub i menos x sub j al cuadrado más y sub i menos y sub j al cuadrado. Naturalmente, pues esto tiene que dar positivo, ¿no? Porque una raíz cuadrada siempre es positiva. Entonces, muchachos, ¿qué sucede acá? Básicamente, vamos a tener que las distancias son mayores o iguales que 0, no tiene sentido una distancia negativa. Y bueno, ¿qué sucede? Tenemos esta función, esta es el primer encabezado de la función tiene una coordenada x del primer punto, una coordenada y del primer punto, una coordenada del segundo punto, aquí es PF, aquí se equivocaron, y una coordenada final, perdón, X de la coordenada final y Y de la coordenada final. Básicamente usted tiene dos puntos en un plano, tiene el punto inicial, que tiene X sub i, Y sub i, y el punto final, que tiene X sub j, Y sub j, y básicamente quieren medir la distancia con ellos, pues con esta fórmula, ¿listo? Entonces, miren cómo se va especificando absolutamente todo. Ya nosotros lo aterrizamos a algo que es más relacionado con nuestra área de trabajo, es decir, con la programación. Bueno, muchachos, entonces acá, bueno, el propósito, pues, ¿para qué sirve? Los parámetros de entrada, como les expliqué, y de qué tipo son, ¿no? Nosotros debemos tener claro de qué tipo son para así mismo poderlos procesar. Luego la salida, de qué tipo es y cómo deberíamos de procesarla. Y finalmente, cómo va la función. Entonces, muchachos, básicamente, cuando ustedes van a hacer un desarrollo de software, lo primero es entender qué requerimientos o qué necesidades hay. ¿Qué necesidades hay? Bueno, esto está molestando un momento. Ah, es que está enredado. Un momento, muchachos, es que esto está enredado aquí. Listo, ahora sí. Listo. Oh, qué mal. Listo. Y acá, entonces, tenemos, estos son necesidades del negocio. Luego acá, muchachos, lo aterrizamos a nivel de software o de programación. Y finalmente tenemos esta plantilla para definir. ¿Qué definimos en esa plantilla? En esa plantilla definimos el propósito, las entradas, la salida y cómo va a ser la función, o sea, cómo se llama. ¿Listo? Entonces, a partir de esta plantilla vamos a definir este tipo de cosas. ¿Qué incluye la plantilla? El código, pues es un identificador que le damos, que es un número único. El propósito que hace esa función. Luego los parámetros de entrada. ¿Cómo se llaman los parámetros de entrada? ¿Qué son los parámetros de entrada? ¿Qué tipo de parámetros de entrada tenemos? Y si tiene alguna restricción. Por ejemplo, alguna restricción puede ser, es un número entero positivo. Alguna restricción. Este número no puede ser, divisible entre 3, por ejemplo, y así. Luego viene la distancia, que sería la salida. Eso sería un return. En alguna parte aquí debería encontrar un return. Distancia, en alguna parte se calculó esa variable y yo la devuelvo, distancia. Y bueno. Luego, decimos, bueno, ¿qué son ese tipo de variables? ¿A qué corresponden? Y posteriormente, ¿qué restricciones tienen? Entonces, no, pues que las distancias son mayores o iguales que 0. Y finalmente, ¿cómo vamos a definir nuestra función? ¿Listo? Esto, si ustedes buscan el libro de Aprendiendo a Programar, esto se llama el contrato. ¿Qué es un contrato con una función? Básicamente, que usted se compromete a enviarle unos datos que ella espera y ella se compromete a darle la respuesta. Si alguno de los dos rompe el contrato, es culpa del desarrollador, básicamente. Porque si usted incumple el contrato enviando los datos, pues básicamente, muchachos, pues la función no te va a responder como debería de ser.
O si usted la programó mal, pues la función no va a responder como lo que debe ser. Básicamente el contrato es algo que uno hace con el código, ¿sí? Que usted le manda lo que él pide y si usted lo programa, el código se compromete a resolver el problema correctamente. ¿Listo? Es correctamente. Bueno, muchachos, esto pues es muy ejecutivo lo que vimos acá y pues hay que tener presente esa plantillita que allí pues nos explica. Bueno, voy a iniciar el otro tema antes de entrar al descanso. Esta sería ya el número 3. Bueno, muchachos. Hasta ahora hemos visto una estructura de datos que se llama lista. ¿Sí? Las listas se declaran entre corchetes. Y aquí, separado por comas, pues van los datos que usted quiere. ¿Listo? Las listas son mutables porque pueden cambiar. Por ejemplo, yo puedo decir lista en 2 es igual a 4. ¿Cierto? Hasta ahora lo que hemos hecho es esto, miren. Vamos a dar un pequeño recorderis de lo que se ha hecho en listas. Muchachos, si se me entrecorta o algo, me avisan que está lloviendo un poquito fuerte por acá. ¿Listo? Okay, pues no me molesta porque pues siempre en mi ciudad el clima es bastante cálido. Pues algo de fresco no cae mal. Bueno, entonces autor, la fecha, hoy es 31 de mayo del 2021. Bueno, entonces aquí tenemos, recuerden, para las declaraciones de listas hacemos 1, 2, 3, 4. Pues recuerden que las listas pueden ir de cosas combinadas, pero no lo recomiendo porque pues tiene ese problema. En la lista de nombres podemos tener una lista de trues y false, una lista de booleanos. Y también podemos tener una lista de puntos flotantes. Recuerden no combinarlos. ¿Se puede? Sí, eso no le va a dar un error. De pronto en Java sí no van a poder hacer esto. En Java no pueden hacer esto. Eso sí no se puede hacer. Lo de la lista E no se puede hacer bien, que no les va a dar ningún error. Ahora bien, las listas son mutables. ¿Por qué? Porque yo puedo imprimir lista A, print, lista A, entonces puedo hacer lista A en la posición 0 igual a 100, y miren, la vuelvo a imprimir y cambia. Esto es que lista A, y cambia. Aquí la lista A cambia, eso significa que es mutable. Las tuplas no lo son. ¿Listo? También tenemos varias cosas que podemos hacer con las listas, por ejemplo, podemos ir armando listas, por ejemplo, de esta manera. Con las tuplas no van a poder hacer eso. 3 listas igual a lista vacía. For y in range entre 0 y 101. Lista.append y. ¿Qué creen que me va a imprimir esa lista, muchachos? ¿Qué creen que me va a imprimir esa lista? Esta lista que acabo de armar acá. ¿Qué creen ustedes que me arma? ¿Qué creen ustedes? Un rango, no, un rango, sí. Eso es un rango. Una lista hasta 100. De 0 hasta 100, exactamente. Miren. Con append le puedo pegar, ¿no? Con append le puedo pegar. Recuerden que así pueden armar listas ustedes. De hecho, en el reto número 5, pues ya les voy a pedir que armen cosas. En el reto número 4 solo es calcular un número. Solo es recorrer la lista y calcular un número bajo unas condicionales y ya. Pero en el reto número 5 sí les voy a pedir que armen la estructura de salida. O sea, en el reto 5 sí voy a ser más exigente. Entonces, por ejemplo, si yo les pido, no, necesito que me armen una lista de los números del 1 hasta el 100, pues pueden hacerlo de esa manera. Esto pueden hacerlo de esa manera. Generan una lista vacía y le van pegando. Y lo pueden hacer con un for. Bien. Entonces, muchachos, recuerden que de esa manera, pues nosotros recorremos las listas. También recuerden que las listas, pues uno también puede indexarlas de esta manera, con los enlaces. Por ejemplo, lista 1, 2.3. Miren lo que me va a devolver. Me devuelve 1 y 2. ¿Por qué me devuelve 1 y 2? Porque la posición 1 hasta la posición 2. Recuerden que este último no se incluye. Bueno, tenemos esto como lo fundamental de las listas. Recuerden no usar esto porque nosotros las iteramos. Y yo esperaría que
todos los elementos, muchachos, yo esperaría que todos los elementos sean iguales, porque, por ejemplo, con esa lista, yo puedo hacer una suma, por ejemplo, suma igual a 0. Voy a sumar todos los elementos de esa lista, entonces, for elemento y lista, entonces suma es igual a suma más elemento, ¿listo? O como a mí me gusta, esto es lo mismo que tener más igual elemento. Esto es una forma abreviada de hacerlo. El print suma. Eso me va a sumar los primeros 100 números. Eso debe dar 5050. Vamos a ver. Si me suma todos los números del 1 hasta el 100. A ver. Ah, perdón, suma, claro. Eso debe darme 5050. Aquí está, 5050. Listo, entonces, con lo que yo les mostré en el video de Euler, si no les recuerdo, cuando yo sumé la lista. Entonces, muchachos, miren que yo utilizo los for, sobre todo para recorrer listas. También pueden utilizar los whiles, pero pues les toca crear el índice, ¿no? En Python, ¿cómo se pone eso? Básicamente, recuerden, rangos. Ese rango que tú pides allí, Anderson, por ejemplo, pongamos A igual a, veamos una variable A, entonces A igual a 8. Entonces, por ejemplo, si A es mayor o igual que 1 y A es menor que 3, entonces es esto. Recuerda que no es 2 puntos, sino coma, ¿no? Entonces, por ejemplo, print, yo qué sé, print XD, ¿listo? Recuerden que los rangos se colocan así. Si el rango es abierto, pues, si el rango es cerrado, se coloca así. O sea, si A está entre 1 y 3, abierto. ¿Listo? Este sería este rango, ¿vale? Para que lo tengan presente. Bien, entonces, muchachos, exactamente, el rango aquí siempre es abierto. Por ejemplo, lista entre 10 y 14. Quería devolverle, miren, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué la posición 10, la posición 11, la posición 12 y la posición número 13? O sea, en general, muchachos, nosotros pues con las listas podemos hacer este tipo de cosas, ¿sí? Podemos declararlas así, podemos jugar con ellas, podemos modificarlas, podemos armarlas, podemos sumarlas. Y bueno, esto es algo por aparte, esto ya es repaso del repaso. Entonces, en general, esto fue lo que yo expliqué de listas, ¿listo? Por ahora, solo les he pedido sumar. Listas, en el reto número 4 se pide sumar, no se pide nada más. Pero bueno, ya luego les pediré que armen una lista o una tuple, o quizás un diccionario. Entonces, por ahora, muchachos, las listas son plastilina. Prácticamente usted las puede operar como usted quiera. O sea, usted las listas, usted las puede operar prácticamente como usted quiera. Pero las tuplas resulta que no. ¿Sí? Resulta que no. Las tuplas, bueno, por ahora adelantémonos esto. Las tuplas, muchachos, vamos a tener dos casos. Mutables, que son las listas, es decir, que yo las puedo cambiar. Y eso es lo que yo hago aquí todo el tiempo. Cambio la posición determinada. Luego, había unos cambios que uno podía hacer con los slices también. Y también yo puedo, usando Appen, puedo agregar elementos en la lista. También yo puedo eliminar elementos de la lista. ¿Cómo elimino un elemento de la lista? Por ejemplo, lista.remove y voy a eliminar el número 95. Y lo vuelvo a imprimir y no debería de estar. Miren, 94, 96, 97. O sea, yo también puedo eliminar elementos. O sea, las listas son como plastilina. Ustedes básicamente pueden meter, pueden quitar, pueden acceder, pueden iterar, luego pueden operar los números, pueden sumarlos, pueden hacer prácticamente lo que quieran con ellos. Las listas en ese sentido son muy flexibles. ¿Sí? Las listas son muy flexibles. Entonces ustedes tienen esa gran ventaja de que pues, las listas ofrecen como esa facilidad, ¿listo? Ofrecen como esa facilidad de ser fácilmente configurables, ¿sí? O sea, realmente las listas son muy flexibles en Python, o sea, es un tipo de dato extremadamente fácil de usar, o sea, realmente es muy sencillo y bueno, pero pues no nos sirve para todos los propósitos. A veces queremos que no se puedan modificar o ese tipo de cosas. Entonces ahí pasaríamos a los que son estructuras inmutables.
Por ejemplo, los strings son inmutables. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir mensaje en 0 igual a h minúscula. Esto va a dar un error. Yo no puedo cambiar esto. A pesar de que esto es una colección de elementos, es una colección de cadenas de caracteres realmente. Entonces, muchachos, a veces pasa que yo tengo, por ejemplo, estas posiciones, ¿sí? Tengo esta información. Tengo posición X, por ejemplo, posición Y, radio y esto. Y estos son listas. Si ustedes ven, están declaradas como listas. Básicamente esto representa pues estas figuras en un canvas, en un área de dibujo. Entonces yo a veces no quisiera que se pudiesen modificar, ¿listo? Entonces, bueno, eso primero están entrando ya sé dónde están entrando primero. Listo. Pero muchachos, a veces pasa, debo hacer una pequeña aclaración, a veces pasa que yo quisiera agrupar datos dentro de una lista. Ahorita les muestro los datos inmutables, que también vamos a tener las tuplas, y ahorita les muestro cómo se trabaja. Es una pequeña diferencia. Pero muchachos, ¿qué pasa? A veces yo quisiera tener varios datos dentro de una misma lista. Esta, por ejemplo, esta primera lista representa la posición X. Esta segunda lista representa la posición Y. Esta tercera lista representa el radio. Y esta cuarta lista representa el color. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera poder manejar esta información en una sola lista. ¿Cómo haría eso? Utilizando listas dentro de listas. Ustedes pueden declarar listas dentro de listas. Miren acá. El primer elemento sería esta lista. El segundo elemento esta lista. El tercer elemento esta lista. Y el cuarto elemento esta lista. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá voy a crear uno nuevo. Entonces, acá. Este es 2. Esa lista se Dígame. convierte en una matriz. Sí, es una matriz, pero no es exactamente una matriz. Porque es que una matriz tiene la restricción de que las columnas siempre deben ser iguales. Es decir, que cada una de las filas debe contener exactamente el mismo número de columnas. Pero eso no pasa en Python. En Python eso es tan plastilina que usted puede tener cualquier número de elementos en cada fila. Por eso no es exactamente una matriz. Ya ustedes sí verán matrices en el ciclo 2 con Java, porque Java sí te exige que sean del mismo tamaño. Por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, mi lista. Entonces, mi lista, por ejemplo, yo puedo hacer esto. 1, 2, 3, coma, A, B, por ejemplo, 4, 6, 8, por ejemplo. Y miren, esto funciona perfectamente. Listo. Por eso es que en Python uno no se debe confiar. Miren, o sea, en Python uno no se debe confiar porque realmente este número de elementos dentro de cada una de la segunda dimensión aquí no tiene que ser exactamente lo mismo. Por eso es que se dice que son listas dentro de listas. Una matriz sería ya en Java, que en matriz ustedes tienen que decir cuántas filas y cuántas columnas. De todos modos, para acceder a los elementos, usted puede hacerlo así. Mi lista en la posición 0, en 1 y en 2. Y miren lo que devuelve. En 1 y en la posición número 2. Miren acá. Miren que me devuelven las listas. ¿Yo cómo haría para entrar en el primer elemento de la primera lista? ¿Cómo haría? Ya para cerrar esta primera parte. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Para acceder al primer elemento de esta lista. Hay una forma de determinar más o menos que una lista es, por así decirlo, lista 1.1 o algo así. No sí, están muy cerca. Con otro paréntesis cuadrado. Otro corchete y le digo la posición que yo quiero. Sí, es casi como tú lo decías. Básicamente le colocan uno por delante. 1 y 2. Hasta aquí puede llegar, ¿no? Y miren. 1, 2, 3. De la primera, quiero que me devuelva el primer elemento. De la segunda, de la primera, quiero que me devuelva el segundo elemento. Entonces, muchachos, para cerrar, ¿cómo haría yo para acceder a este 6? ¿Qué iría aquí de primero? Para acceder a este 6. ¿Qué iría allí de primero? Para acceder a ese 6. Un 2, ¿no? 2 y 2, ¿no? Justo estaba ahí. Y miren,
6. 8. Aquí va, es 1. 1. Y bien, aquí accedo al 6. Entonces, para acceder a un elemento de una lista ya compuesta, entonces, básicamente, ustedes lo que tienen que hacer es primero acceder a la lista y luego, con el segundo índice, acceder a ella. Eso pasaría si ya fuera una lista, de pronto que aquí adentro hubiera otra lista. Y así, serían 3, 4, 5, 6. Pero bueno, el mayor común es 2. Los raros, 3. Utilicemos 3 índices. Entonces, el primer índice accede a la lista grande. Y el segundo índice sería la lista que elijamos y nos devuelve el valor. Hay que tener cuidado de que usted esté con listas sobre listas, ¿no? Para no tener ese problema, ¿listo? Para no tener ese problema. Bueno, muchachos, son las 7. Entonces, tomémonos el descansito, nos vemos a las 7:15. Y entonces quedaremos así por el momento. ¿Listo? Vayan coman algo si no han comido nada o tómense un estilo si ya comieron. ¿Listo? Bueno.